Hola, ¿cómo les va? Bueno, estamos transitando el final del análisis de la unidad 2. Básicamente en la unidad 2 estuvimos viendo distintas estrategias de evaluación, entre ellas la autoevaluación, y hemos tratado de analizar aspectos teóricos conceptuales de la misma y formas concretas de realizarlas. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es, ya tienen la bibliografía en la unidad 2, recomendarles de alguna manera una especie de recorrido bibliográfico para poder profundizar en el análisis los distintos textos que le estamos ofreciendo y que puedan tener una visión compleja de la evaluación institucional. En primer lugar, nosotros vimos la evaluación institucional en una institución universitaria, y ahí tienen la experiencia concreta, ¿no? Y por el otro lado, el marco referencial de la evaluación institucional en las universidades, dado por la CONEAU, que es la agencia de evaluación en la Argentina. Eso es un modelo de autoevaluación y evaluación externa, porque están las dos juntas. A su vez, si ustedes desean ver un informe, pueden entrar en la página de CONEAU y buscar los informes de evaluación externa de las distintas universidades públicas y privadas y podrán ver un documento concreto al respecto. En segundo lugar, la evaluación también está dada o se ha desarrollado sistemas nacionales de evaluación que buscan evaluar distintos aspectos en las instituciones educativas y que se han desarrollado en los últimos 20 o 30 años en América Latina. Al respecto, nosotros le ofrecimos el documento de UNESCO, donde desarrolla la creación en América Latina de los sistemas nacionales de evaluación, sus diferencias, qué es lo que buscan analizar, medir en cada uno de en estos sistemas y el tipo de evaluación que se realiza en las instituciones. Estamos pensando, por ejemplo, en la Argentina, las pruebas a aprender, pero también irían dentro de ese lugar las pruebas PISA. Recomendaría al respecto refrescar los aspectos referidos a la evaluación y a la agenda de la evaluación que ustedes hayan visto en políticas educativas para complementar la mirada de esto, pero esto también son cuestiones de evaluación que están dentro de las instituciones y que habría que mirarlo con todos los bemoles que podamos poner. Ahí el documento que tienen es básicamente cómo se han desarrollado los sistemas nacionales de evaluación en América Latina, ¿no? Pero yo le agregaría también lo que ustedes conocen a través de política educativa de evaluación de PISA. Les recuerdo al respecto que esto está incluido en la actualidad como un capítulo que es muy importante, interesante para leer, en la Ley de Educación Nacional vigente, Ley 26.206, ¿no? Y aparecen cuestiones como, por ejemplo, la prohibición de dar datos específicos de las instituciones individuales, ¿no? Cualquiera que haya visto los resultados de la prueba Aprender sabe que podía mirarlos por municipio o departamento, depende de la provincia, o por provincia, y diferenciando, bueno, distintos tipos de instituciones públicas o privadas, o los niveles, o los conocimientos de las áreas de conocimiento que se evaluaban. Yo, este es un segundo aspecto. Hay una tercera lectura que le ofrecemos, que es la autoevaluación institucional, que es un tipo particular de autoevaluación. Al respecto del texto de Bolívar sobre el análisis de la autoevaluación y los fundamentos de por qué considera que la autoevaluación es un aspecto o una cuestión que sería interesante desarrollar, es un texto desde el punto de vista teórico-conceptual muy interesante, ¿no? Me parece que y eso se complementa con el ejercicio
que pusimos en un foro sobre, bueno, si usted tuviera que recomendar a un ministro por qué desarrollar autoevaluaciones institucionales y apostar a esa línea de trabajo, ¿cuáles serían sus principales argumentos a favor, ¿no? También uno podría pensar argumentos en contra al respecto. Me parece que el texto de Bolívar le ofrece una mirada interesante de lectura. Y por último, tienen dos textos que son más que interesantes. Uno primero es un texto realizado por el Ministerio de Educación de Córdoba, de la provincia de Córdoba, sobre cómo realizar una autoevaluación en una institución educativa. Lo interesante de ese texto es que aborda la autoevaluación como un fenómeno, y a la institución educativa como un fenómeno complejo, y a partir de aspectos pedagógicos, resaltando aspectos pedagógicos, y realizando una especie de orientaciones que podrían servir para realizar una autoevaluación. ¿Por qué ese texto nos ha parecido interesante? Bueno, en primer lugar, porque los temas de autoevaluación y de evaluación institucional se replica a veces, para mi gusto, pero esto es una opinión personal, el análisis FODA, ¿no? El de fortalezas y debilidades. Y me parece que el análisis FODA es interesante, pero hay que tener cierto cuidado porque los problemas en las instituciones, las dinámicas institucionales, las gramáticas institucionales, cualquiera sea la orientación, ¿no? Se ha trabajado bastante. Las culturas institucionales, particularmente de las instituciones educativas, tienen su especificidad, sus interacciones, cómo funcionan. Y entonces, ese tipo de análisis tan general corre el riesgo de no ver las particularidades y las especificidades de las problemáticas dentro de una institución educativa, ¿no? O a veces corre el riesgo también de sobresimplificarlo. Eso es un problema. Digo, si decimos que las instituciones son organizaciones complejas, bueno, a lo complejo no se puede responder con simplicidades. Digo, lo complejo merece análisis complejo, ¿no? Eso es una discusión que me parece que hay que verlo. Pero digo, me parece interesante ese documento de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, porque es un documento orientativo e interesante para poder desarrollar procesos de autoevaluación en instituciones educativas de cualquiera de los niveles. Y por otra parte es un documento rico porque está armado y pensado de manera, la verdad, que compleja. Digo, obviamente no es un talismán, no es, pero tiene un abordaje más que interesante y obviamente de una lectura relativamente sencilla. Y por último, nosotros le entregamos, o está en la bibliografía de la unidad 2, un planeamiento de un proceso de autoevaluación institucional. Es decir, le entregamos un planeamiento en una institución concreta de cómo planificar un proceso de autoevaluación a manera de orientación. De manera tal que lo que ustedes tienen en este recorrido de lecturas es poder ver la evaluación institucional desde distintas perspectivas, tanto teórico-conceptuales, cuanto qué hacer y cómo hacerlo, y con ejemplos concretos, ¿sí? Obviamente, nosotros hemos tratado de separar, por ejemplo, las universidades. ¿Por qué? Bueno, porque tiene su especificidad, está regulado de otra manera, hay una Agencia Nacional de Evaluación, ¿no? Y hemos tratado de rescatar documentos de cuestiones específicas que puedan resultarles orientativas para mirar complejamente el tema de la evaluación institucional y a través de este recorrido bibliográfico que le ofrecemos, poder comprender o poder tener, más que comprender diría, poder tratar de empezar a repensar estas estrategias y obviamente cuando
estén trabajando en el sistema educativo como licenciados en gestión, puedan tener herramientas para poder comprender estas cuestiones, desarrollarlas y avanzar en su debate incluso con los distintos actores institucionales, y a su vez cada uno de ustedes pueda tener una posición al respecto, reflexiva. Cuando digo reflexiva, digo sujeta a crítica, ¿no? Digo, la posición reflexiva es decir, yo pienso que, creo que la evaluación es estandarizada de los sistemas nacionales de evaluación tiene serias limitaciones. Bueno, ¿por qué? ¿Qué miden? ¿Para qué sirven? ¿Para qué no sirven? O en el caso de la autoevaluación institucional, el texto de Bolívar trabaja en ese sentido, es decir, bueno, ¿por qué la autoevaluación es interesante? Pero a su vez también señala y dice, bueno, la verdad que el sistema no ha trabajado suficientemente, pero eso tiene que ver con otras cuestiones de los sistemas educativos que tienen que ver, por ejemplo, con las necesidades de las políticas educativas de tener, por ejemplo, resultados efectivos a muy corto plazo. Bueno, la autoevaluación no es eso, la autoevaluación apuesta a otra cosa, apuesta a ese desarrollo de la comunidad profesional, esto. Obviamente todos estaríamos de acuerdo con eso, pero también los sistemas educativos están dentro de, o están bajo la perspectiva del desarrollo de las políticas públicas, y eso no es un tema menor. Así que bueno, los invitamos y les invitamos a todos y a todas a realizar este recorrido teórico-conceptual de la unidad 2, y de las lecturas que le estamos ofreciendo, que lo tienen en la bibliografía, más todas las pequeñas actividades que hemos puesto y el material que tienen, para poder comprender y analizar esta temática de la cual trata la unidad número 2.